con llave del corazón, sin promesa. Tu corazón es bueno. Yo quiero un mundo sin heridas. Quiero aprovechar mi vida, siendo siempre, siempre. Tu corazón es bueno. Yo solo sé que juntos vamos a vencer. Y vamos a cambiar el mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. No pongas frenos, grita el mundo entero. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Oh, oh, con la mano arriba, mi gente. Y a lo que le gusta. Con Chávez del corazón, sin promesa. Tu corazón es bueno. Yo quiero un mundo sin heridas. Quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre bien. Tu corazón es bueno. Yo solo sé que juntos vamos a vencer. Y vamos a cambiar el mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras. La joie et l'émotion du peuple. Et surtout, je me suis rendu compte de ce que représentait ce slogan. El corazón de mi patria. C'est pas un slogan, c'est une réalité. Il y a vraiment une symbiose entre le peuple et son président. Une femme dans le barrio 23 janvier à Caracas m'a dit: notre président, il est formidable, mais c'est nous qui l'avons fait. Je crois que cette phrase-là symbolise bien toute la réalité, toute cette symbiose entre le peuple et son président. Alors je voudrais dire aussi que je suis profondément choquée par les mots dits par le président Obama. Il parle de démocratie, mais qu'il aille voir sur place. Alors il apprendra ce que c'est que la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas mettre un bulletin dans une urne tous les 5 ans. La démocratie, c'est au quotidien, au jour le jour. Et je l'ai vu, je l'ai vécu avec les femmes des Andes qui n'étaient rien et qui maintenant décident de leur avenir. Avec les peuples indigènes de l'Orénoque qui n'étaient rien non plus, qui ne comptaient pas, qui maintenant ont retrouvé leurs droits, qui décident eux aussi de leur avenir. Alors oui, c'est ça la démocratie. Che Guevara disait la solidarité et la tendresse des peuples. Alors aujourd'hui, j'adresse au nom de France Cuba toute ma tendresse au président, excusez-moi, c'est l'émotion, au président Chavez, parce que oui, c'est important pour le peuple vénézuélien, c'est important pour l'Amérique latine, mais c'est important aussi pour nous en France, et c'est bien pour ça qu'on nous cache la vérité, parce que l'humain d'abord en France, c'est un slogan, c'est un programme du Front de gauche dont je suis membre, mais c'est de là-bas, c'est au quotidien qu'on le voit, l'humain d'abord, c'est au quotidien, c'est pas seulement un slogan et un programme. Alors oui, ce qui se passe au Venezuela nous permet de rêver, nous permet de croire en un autre monde possible. Et c'est important pour nous aussi. La révolution bolivarienne, les pays de l'Alba, Cuba, la Bolivie, l'Équateur, prouvent à la face du monde qu'un autre monde est possible. Un monde de fraternité, de solidarité, un monde pour l'homme. Lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo.
le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpes de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba mirando al infinito, le arrancarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. ¡Viva el presidente Hugo Chávez! Ya bien lo que te estoy diciendo, no más barrera. La humanidad es el gran líder. La profecía maya anuncia cambios que la civilización necesita. El mundo de hoy reclama la presencia del iluminado mulato para seguir equilibrando la balanza de antiguas infamias y desfalcos. No más barrera al sentimiento. Esta revolución y este cambio que se vive en América del Sur es incomprensible para muchos de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos del continente, pero para nosotros está claro que el continente tiene que cambiar. Gracias, porque desde aquí he visto cambiar mi país, desde aquí he visto que mi gente cree más en ella misma, desde aquí he visto que sabemos que nuestras raíces son indias también, no somos latinos, somos indios también mezclados, tenemos un poco de latino, pero somos sobre todo indios. Mi pueblo es indio, mi pueblo de Bolivia, gracias al presidente Chávez y gracias al actual presidente Evo Morales, ha recuperado su dignidad, ha recuperado su fuerza de vida y su creencia en sí mismos. Entonces, muchas gracias al pueblo de Venezuela, muchas gracias, señor Chávez. Si tú mueres, va a morir tu cuerpo, pero no tus ideas. Tus ideas seguirán con nosotros y espero que seamos capaces nosotros de llevar más adelante los cambios que se tienen que hacer en nuestro continente y tenemos que llevarlo desde aquí adelante, todo ese proceso adelante con mucho orgullo, porque podemos pocos. También lo que te estoy diciendo, no más barrera al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo, vive tu